Bienvenidos nuevamente. En este problema vamos a determinar el dominio de una función de dos variables que está definida en un subconjunto de R2 y que trabaja de la siguiente forma. Toma y le asigna f de x, y igual al logaritmo de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos 1. Y después vamos a hacer un bosquejo de ese dominio. Solución. Entonces, por definición, el dominio de nuestra función f van a ser todos los puntos x, y pertenecientes al plano, para los cuales, ¿sí?, esta función, esta correspondencia, queda bien definida, ¿sí? En el sentido de que al evaluar, ¿sí?, eso arroja un número real, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con x e y? ¿Qué es lo que deben cumplir estas dos variables si queremos que esto sea un número real bien definido? ¿Sí? Recordamos entonces de las funciones de una variable que el logaritmo es una función que está definida siempre y cuando su argumento sea mayor que cero, ¿sí? Y que si contamos con un cociente, ¿sí?, el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Así que la división por cero no está bien definida, ¿sí? Entonces tenemos que tener esas dos cosas en cuenta. El logaritmo está definido cuando el argumento es positivo y en un cociente vamos a pedir que el denominador sea distinto de cero. Teniendo eso en cuenta, si miramos nuestra correspondencia, ¿sí?, nos damos cuenta que tenemos que establecer dos restricciones, ¿sí? Esas dos restricciones a qué corresponden: 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor estricto que cero, y se tiene que cumplir además la condición de que x menos 1 tiene que ser distinto de cero, para no dividir por cero, ¿sí? La primera condición la podemos formular de manera equivalente de la siguiente forma, ¿sí?, como x al cuadrado más y al cuadrado menor que 2. Y el x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? A esto le vamos a poner acá un numerito 1, ¿sí? A esto le vamos a poner un numerito 2, ¿ya? Porque lo que yo quiero hacer ahora es intentar visualizar, ¿sí?, esas dos restricciones juntas en el plano. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2, esto corresponde a una circunferencia de centro 0, 0 y radio, que hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Cuando uno mira esta ecuación, acá aparece el radio al cuadrado, ¿ya? O sea, en este caso, el radio es igual a raíz de 2, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que hacer un bosquejo de esa ecuación, ¿sí?, correspondería, ¿cierto?, a una circunferencia de centro 0 y radio raíz de 2, ¿ya? Pues bien, si miramos la primera condición, nos damos cuenta de que el punto x e y debe cumplir que la suma de los cuadrados sea menor estricto que 2, ¿sí? Entonces, los puntos que satisfacen esa desigualdad van a ser aquellos que se encuentran, ¿sí?, encerrados por la circunferencia, ¿sí? Es decir, digamos que la parte interior del círculo. Y acá está raíz de 2, ¿ya? Entonces, esos son los puntos que corresponden a la condición 1, ¿sí? Y si miramos la condición 2, ¿sí?, ¿qué cosa sería x igual a 1? X igual a 1, si lo bosquejamos, ¿cierto?, en el plano, corresponde a una recta, ¿sí?, que es perpendicular al eje X, ¿sí? Aquí está 1, ¿sí? Sería entonces esa recta. La primera coordenada es constante igual a 1 y la segunda coordenada es libre, ¿ya? Pero si nosotros vemos la condición 2, ¿sí?, que nos está diciendo que x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? No igual a 1, sino que distinto de 1, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es eso en el plano? ¿Sí? Hacemos los ejes, lo intentamos visualizar por aquí. Entonces, si x igual a 1 corresponde a esa recta, x distinto de 1 sería, ¿cierto?, todo lo que no está en esa recta, es decir, lo que está antes y lo que está después, ¿sí? Y si intersectamos esas dos cosas, ¿sí?, es decir, vemos la condición 1 y la condición 2 cumpliéndose simultáneamente, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Sí?
vamos a tener, ¿cierto? Los ejes coordenados. Voy a tener todos los puntos que están, ¿sí? Al interior de la circunferencia de centro cero y radio raíz de 2, salvo aquellos puntos donde la coordenada x vale 1, ¿sí? 1 es menor que raíz de 2, ¿sí? Así que hay que tener en consideración, digamos, ese segmento, ¿ya? Entonces, es todo lo que está al interior, ¿sí? Del círculo, salvo los puntos de esa recta, ¿sí? Vamos a pintar con otro color, ¿sí? Para representar que estos puntitos se los tengo que quitar, ¿sí? Todos los puntitos de la recta igual 1 hay que quitarlos, ¿sí? Y los puntos del borde tampoco están incluidos, ¿ya? De hecho, en los puntos de este bordecito, ¿qué es lo que pasa en términos de la función? ¿Sí? Se daría de que lo que está en el argumento es cero, y el logaritmo de cero no está definido, ¿ya? Entonces, ese es el dominio de la función, ¿sí? Son los puntos que satisfacen las dos condiciones simultáneamente, ¿sí? Y este es el bosquejo, ¿sí? Que es la intersección de esas dos restricciones, ¿ya?